Hola, mi ángel, ¿cómo estás? Bueno, espero que esto te encuentre en un gran momento de tu vida porque hoy vamos a sacudir el avispero, negri. Bueno, algo que se me despertó estos días y se me despertó para un montón de lados, tiene que ver con el peso de la mirada del otro. Cómo ante la mirada del otro el humano se transforma automáticamente y quien diga que la mirada del otro le da lo mismo, miente. Miente o tiene alguna cuestión del orden de la psicopatía activada. Porque el humano como ser social requiere de otros, incluso desde nuestra crianza requerimos de otros. El ser humano creo que es, si no me equivoco, no quiero fallarle a la ciencia, pero el único animal que si no lo cuidan de chiquito se muere, se petit suisse. Puedo decir esa palabra, se petit suisse. Entonces, fíjate tú si no es importante que el otro nos mire. El tema es qué peso le vamos a ir dando a esa mirada que el otro nos otorga, ya sea una mirada de validación o de invalidación, y ver qué es lo que sale a partir de ahí. Esto se prendió a raíz de que una persona me empezó a seguir en Instagram y yo de repente me puse como loca. Vos dirás, ¿qué persona? Yo no te voy a decir quién, no importa, pero dije, ¡ay, se va a dar cuenta! ¡Ay, va a ver! Y como que por un segundo, fíjate como algo tan sensible como una persona que me ve en Instagram, yo empecé a pensar y a dudar sobre mí misma. Por lo menos por un segundo, eso se activó. ¿Esto qué quiere decir? Que la mirada de esa persona para mí es sumamente importante. Entonces se me activaba esto como de, ay, ¿qué va a pensar de mí? Como si eso me definiera. Y lejos de definirme, no es que la mirada del otro me define, sino es que la mirada del otro me activa algo en mí que hace que yo me comporte de una manera o de otra. Eso para mí está siempre presente ante la mirada de otros. Nos pasa cuando vamos a un bar, nos pasa cuando salimos con alguien. Hay un caso muy gracioso que siempre lo traigo para hablar de estos temas, que tiene que ver con los niños cuando se caen en la infancia. Cuando un niño se tropieza, ¿sí? Se cae, se golpea, lo primero que busca es la cara de la madre o de su cuidador a cargo. Según la cara que tenga esa persona, es la reacción que va a tomar el niño, ¿sí? Obviamente si el niño se partió la cabeza, el niño va a llorar, no hay mucha explicación, pero si ese niño no sabe bien qué es lo que le pasa, busca mirada de cuidador a cargo y en base a eso y en base a cómo reaccione su cuidador, es como el niño va a reaccionar, si se va a morir del miedo o si no pasa nada, seguimos caminando. Imagínate si desde chiquitos la mirada del otro nos corregula o nos destroza la mente a ese nivel, lo que pasa de grandes. Porque lejos, creo yo, y un poco la vida me lo confirma, lejos de convertirnos en seres humanos más simples, a medida que vamos creciendo nos volvemos cada vez más complejos, ¿no? Y esto de cómo el otro me ve tiene un impacto total y completamente directo en mi comportamiento, en qué yo muestro, en qué busco yo en el otro. Y vuelvo a repetirte, el que te diga a mí me da lo mismo, la mirada del otro, miente o está desconectado de la sociedad. O vive en una cueva, también es una opción. Entonces, me parece súper interesante revisar cuando esas miradas se prenden y cómo empiezan a pesar sobre nuestras espaldas, ¿no? Y cómo a partir de eso empezamos a armar una perfo. Esto también yo lo veo mucho en dinámicas vinculares del orden de me gusta alguien, entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, esto para mí es muy gracioso, como cuando te gusta alguien y de repente, no sé, esa persona es fanática del rock and roll y vos de repente vas a todos los eventos de rock and roll del mundo y vos sos la más fan del mundo del rock and roll. Y esto no quiere decir que vos le estés copiando la personalidad al compañero. Esto quiere decir, esto para alguien es importante, entonces como al otro le importa, yo presto atención, entonces copio, entre un montón de comillas, y le doy importancia a lo que al otro le importa. Entonces, bueno, por ahí a vos te gusta el rock, tranqui en tu casa, una vez cada tanto, pero de repente ante el otro es como, no, de repente yo soy la más fanática del rock del mundo. Bueno, ese tipo de comportamientos a mí me parecen simpáticos y graciosos, pero no dejan de ser pequeñas cosas a las que le presto atención, porque ahí es donde empiezo a perderme en la mirada del otro. Donde, según como el otro me mire, su aprobación o desaprobación me llevará a mí a que yo me comporte o me descomporte, si vale el término, de una o de otra manera. Entonces, cuando la mirada del otro se transforma automáticamente en una sentencia de vida para mí, ahí estoy en un problema. En tanto y en cuanto la mirada del otro, obviamente, no me da igual, ¿sí? Entonces me va a llevar a usar más unas palabras que otras, a hablar más de un tema que del otro.
pero sin perder mi unicidad, estamos todos de acuerdo y está fantástico. Y de hecho hasta me parece, vuelvo a repetirte, simpático y gracioso. Hay algo muy funny de que según con qué persona yo me voy cruzando en la vida, es un poco la banda sonora de mi vida. Porque indefectiblemente yo eso lo voy tomando, es algo muy mío, no sé si a ustedes también les pasará, pero voy como tomando eso. O mismo también, no sé si les pasa, para revisar y para mirar, esto de según con cuántas personas o con qué tipo de personas estoy compartiendo mayor cantidad de tiempo, es incluso el lenguaje que tengo. Mi lenguaje se va mutando acorde a con quién estoy compartiendo o con quién estoy nutriéndome. Entonces, esto de según cómo el otro me ve, yo performo, es interesante porque también pasa lo mismo desde el lado del vacío. Es decir, si no hay nadie para mirarme, ¿quién soy y cómo me comporto? Si no hay nadie que me valide o si no hay nadie que me invalide, ¿cómo me comporto? ¿Quién soy cuando nadie me ve? Y no cuando nadie me ve en mi casa. ¿Quién soy cuando no tengo objeto de validación enfrente? No sé si esto les pasa o les ha pasado alguna vez. Me pasa cuando no me gusta nadie. Vamos a hablar de esa etapa de mi vida que creo que es un poco en la que estoy. Perdón si te hice creer lo contrario. Pero cuando no tengo una persona a la cual hacerle la perfo, es raro en mí. Porque entonces tengo que performar para mí misma. Y digo es raro en mí porque, como sabrán y como me escucharán y me conocerán, lo vincular en mi vida es muy importante y tiene un espacio muy grande. Vamos a dejar de hacernos las boludas, vamos a blanquear las cosas que nos pasan. Entonces, cuando no hay una persona de mi interés y no tengo a quién hacerle la perfo, es raro para mí. Porque digo, bueno, ok, resulta que yo soy todo esto y la perfo ahora se trata de mí. Y es como había una especie de desafío o de ¿cómo se dice cuando te hacen como una pregunta que no tiene respuesta? Bueno, no importa. Creo que salió de Los Simpsons esto, que si un árbol cae en el vacío y no hay nadie para escucharlo, ¿el árbol hace ruido o no hace ruido? Bueno, acá siento que pasa un poco lo mismo. El tema de la perfo. Si no hay nadie para verla, ¿es perfo o no es perfo? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Cómo funciona esto cuando no tengo alguien a quien mirar y ver si estoy en lo correcto o estoy en lo errado? Y es súper loco porque los seres humanos, al ser seres sociales, indefectiblemente necesitamos de otros. E indefectiblemente la mirada del otro nos va construyendo un poquito de costado. La pregunta es, ¿qué tanto peso tiene esa mirada del otro sobre mí para que yo me atreva a achicarme o me atreva a recortarme alguna parte con tal de lograr esa validación de la persona que tengo enfrente? Que creo que eso es lo más peligroso. Hablando un poco en serio y por fuera de la dinámica de los chistes, se torna muy peligroso cuando la mirada del otro es algo con lo cual me obsesiono por complacer y por conseguir todo el tiempo su aprobación. Y esto puntualmente en mujeres. No conozco demasiados casos de varones. Si hay y los hay, me los pueden compartir y yo hermosamente feliz de escucharles. Pero hay algo muy dentro, muy anclado, me atrevo a decir, en la célula de nosotras las mujeres y las feminidades, que tiene que ver con esto de la complacencia, ¿no? Y de agradar al otro. Así como también está la dinámica de me importa todo 3 velines y te quiero caer pésimo, que para mí es la otra punta del puente. La dinámica de la complacencia es muy sutil, porque es una complacencia que no busca la aprobación de modo directo, es decir, sí, sos la mejor, sino como tan solo basta una mirada para decir, ok, sí, estoy siendo validada por esta persona, estoy siendo aprobada, entonces yo estoy bien. Y fíjate que en esa dinámica lo que estoy haciendo es darle el poder a la mirada del otro de que me defina y que diga si yo estoy bien, mal, correcta o incorrecta. Y eso es mínimamente peligroso y es mínimamente un riesgo. Porque desde cuándo o en qué punto yo cedo mi poder a las manos del otro para que el otro me diga si yo soy meritoria de ser elegida o no, si yo soy meritoria de ser mirado o no, si yo soy una buena o mala mujer, si yo soy una buena o mala persona. Es tramposo ceder el poder a ese nivel. Y fíjate que comienza con una mirada, así como, porque claro, cómo reacciono yo ante cómo el otro me ve, empieza siendo algo muy simpático. Es como esto que te decía en un principio, ay, me sigue fulanito en redes, ay, ¿qué va a pensar de lo que yo pongo? Ese es el primer disparador. Si yo me quedo trabada ahí, en, ay, ¿qué va a pensar fulanito de lo que yo pongo, de lo que yo digo, de lo que yo hago? Y empiezo a actuar en ese loop y no lo paro antes, pierdo autonomía, pierdo independencia, pierdo autenticidad.
porque lo que estoy haciendo es la perfo para el compañero. Entonces ahí automáticamente la mirada del otro se transforma en una cárcel adentro de la cual yo me muevo. Y me voy a mover en este cuadrado en tanto y en cuanto solamente para agradarle a fulanito o a menganito. Haciendo las cosas que yo sé que a fulanito o a menganito le gustan y le agradan. Y no haciendo las que le desagradan o las que no quiere que yo haga. Entonces de repente el otro define lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. De una manera muy sutil. Lo estoy trayendo al extremo ridículo para que podamos ver por dónde empieza la mano. Porque después es como, ay, ¿cómo llegué hasta acá? Ah, qué boluda. No, qué boluda no. Mira todo esto. Mira todo el camino recorrido. Entonces, es interesante ver en qué momento y ante qué persona se nos activa esta dinámica de, ay, bueno, cuidado con lo que hago para que a fulano no le moleste o para que fulano no piense mal de mí. Como si pudiéramos controlarlo además, como si yo pudiera controlar lo que fulano va a pensar de mí. No tengo chance, no hay forma. Fulano va a pensar lo que quiera pensar de mí, haga lo que haga. Porque ojo con eso de voy a entrar en la dinámica complaciente para que fulano piense bien de mí, y el día que fulano no piensa bien de mí y yo me desviví y me abrí el pellejo con tal de caerle bien a fulano, estoy hasta las pelotas porque junté una cantidad de rencor que como te explico. Porque también cuando empiezo a resignar mi autenticidad en pos de la mirada del otro, algo adentro mío se resiente. En una primera instancia no te vas a dar cuenta probablemente y no lo sientas. Y digas como, claro, bueno, me alcanza con que el otro me valide, me apruebe o me diga, muy bien, Solcito. En algún punto esa validación, esa mirada, ese aplauso no va a ser suficiente. Porque no hay nada que sea suficientemente valioso y pesado para hacerle contrapié y contrapunto a abandonar quien yo verdaderamente soy. Ahí ese abandono, ese me suelto la mano y me empiezo a transformar en alguien tan solo para el otro, por y para el otro, tiene un costo muy alto. Y esa sensación de resentimiento que se me empieza a generar adentro es de mí para conmigo. Y es el peso de soltarme la mano y de decir, la P que me P, ¿cómo fui capaz de hacerme esto? Porque en algún punto, que eso es algo que creemos que tenemos el control pero no tenemos, en la medida en la cual nos movemos en busca de la validación y de la aprobación del prójimo, creemos que esa aprobación será para siempre en tanto y en cuanto yo me comporte como Pepito necesita que yo me comporte. Te vengo con una novedad, te vengo con una flash news total, que es que si el otro se quiere ir de la noche a la mañana no va a haber comportamiento que vos puedas hacer para tenerlo en el bolsillo para siempre. Nada te asegura que el otro se quede a tu lado por siempre, por más complaciente que seas, por más buena que seas, por más niño bueno, niña buena que seas. Entonces imagínate tú la olla que se destapa cuando fulanito se va, cuando fulanito deja de mirarte o te empieza a mirar con otros ojos de la noche a la mañana y vos decís, y encima con todo lo que yo hice y con todo lo que yo dejé de hacer y con todo lo que... Bueno, déjame que te cuente que esas fueron tus decisiones, ¿sí? Que creías que eso era lo correcto y que creías que eso te aseguraba algo. Vengo del futuro a decirte que nada te asegura nada. Entonces, ¿estoy dispuesta a pagar el precio de abandonarme a mí por la validación del prójimo? ¿Aún sin tener certeza de que eso pueda funcionar? Y mirá que no tenemos casi ninguna certeza en esta vida. O sea, yo me atrevo a decir que no tenemos casi ninguna. Pero justamente hay cosas que valen la pena probar a ver si sale bien. En esta negociación déjame que te diga que creo que salimos perdiendo. Cuando la mirada del otro se vuelve tan pesada que me define, se vuelve tan pesada que direcciona mis movimientos, mi acción, mis elecciones, mis deseos, estoy un poco hasta las pelotas. Porque hay una desconexión grande de lo que yo verdaderamente deseo, de lo que a mí verdaderamente me pasa detrás de la piel. Porque como el otro empieza a dirigir hacia donde yo me muevo con su mirada, validante o invalidante, todo lo que yo quiero, deseo, anhelo, me interesa o no me interesa, empieza a pasar a último plano. Y empiezo de vuelta con esto de le hago la perfo al compañero. Y la perfo al compañero, si volvemos al ejemplo del árbol que cae en el vacío, se pincha en cuanto verdaderamente no hay nadie para verla. ¿A quién le estoy performando? Y también de la mano con esto, con el peso de la mirada del otro, viene esto de qué partes mías escondo de los demás. ¿Qué partes mías no estoy de acuerdo con compartir con el mundo? Y con compartir con el mundo no me refiero a publicarlo en redes, sino me refiero más bien a qué parte mía no estoy dispuesta a mostrar.
porque siento que no va a ser validada o aprobada por el prójimo. Me parece siempre sano e interesante guardarnos partes para nosotros mismos. Siento que eso es algo lindo del humano, como decir, che, esto yo me lo guardo para mí, esto es 100% mío. Pero vos sabés a lo que me refiero. Esto de, che, yo esto no lo comparto con nadie porque es una parte mía que me avergüenza. Porque es una parte mía que siento que es fea, que no va a ser elegida, que a nadie le va a interesar, que a nadie le va a gustar. Y como alguna vez ya he hablado de este tema, que se trata de esto de lo que te hace distinto, siento que contra todo pronóstico ahí está la riqueza, ¿no? Y ahí está lo divertido de la unicidad de cada humano. Pero en un mundo tan homogeneizado, donde esto, ¿no? Donde a todos les gusta más o menos lo mismo, todo funciona más o menos igual, y qué sé yo, qué sé cuánto, es como, claro, en cuanto alguien me haga un revoleo de ojos, yo esto mío lo voy a esconder. O esta palabra que dije no la vuelvo a decir en la vida. Porque parece que el humano es muy complejo, porque nos ponemos complejos, pero hay una parte salvaje y animal que es esto, ¿eh? Yo veo en el otro una cara de disgusto. Listo, bueno, esta pregunta no se la hago nunca más. Se ancla rapidito de recuerdo, ¿eh? Queda anclado hasta en el cuerpo. Porque cuando decime si no has sentido la desaprobación en el cuerpo. Cuando en la mirada de alguien que estimabas mucho la sentiste como fea, como horrible. Y es como, claro, yo siento amargura en el pecho, en el corazón, en la boca del estómago. Y ese recuerdo se ancla. Entonces, obviamente, como el ser humano está programado para evitar el displacer, para evitar el disgusto, va a buscar casi siempre todo aquello que le haga sentir a gusto y bien. Y que el otro nos valide, nos quiere, nos mire, nos aplauda, nos hace sentir bien. Ahora bien, el aplauso del otro es un aplauso honesto, sincero. ¿Me está viendo en profundidad? ¿Me está viendo quién yo soy? ¿O está aplaudiendo la perfo que yo le estoy haciendo para caerle bien, para simpatizar, para que no se vaya? ¿Cuánto de esta complacencia que a veces tenemos es para que el otro no se vaya? Y ahí, en esa búsqueda de aprobación en la mirada del otro, me desdibujo a mí, me desconecto de mí, me pierdo con una apuesta que ni siquiera sé si se va a sostener en el tiempo. Porque nada me asegura que el otro se quede o se vaya. Nada en la vida. Porque te vuelvo a repetir, mañana cae un meteorito y no estamos hablando de esto, te digo, ¿eh? No se llegó a subir el capítulo. Esto quedó en mi celu y se acabó. Entonces, ¿no te parece un poco costoso dejar que la mirada del otro defina hacia dónde nos vamos a mover y de qué manera? Me parece, digo yo, traigo a la mesa en una de esas. Y te lo digo viéndome desdibujado por completo, ¿eh? Yo esto, saben que acá se comparte solamente lo que se ha pasado por el cuerpo. No hablo de lo que me dicen los libros porque hasta que yo no lo vivo, dudo, ¿viste? Entonces esto, ¿no? Como a veces se muestra como algo tan simpático, esto de, ay, el otro me vio, no me vio. Ah, bueno, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y activa algo muy lindo. También esto de, siento que la dinámica también de la conquista es una etapa a mí me gusta mucho la etapa de la conquista. Hay algo muy hermoso que es querer gustar al otro y es normal, y es sano, y es humano que eso nos pase. Ahora, como todo, tiene un límite. Puedo dejar que la mirada del otro me apruebe y yo me sienta un poco más linda. Puedo dejar que la mirada del otro me haga sentir elegida y yo diga, wow, me siento bárbara con esto, me encanta esto que está pasando. Ahora, cuando todo pasa por cómo el otro me mira, estoy en un tema que tengo que volver a revisar porque el poder sobre mi vida lo está teniendo el otro. El otro está definiendo quién soy yo. Y yo defino quién soy yo. El otro después puede elegir qué hace con eso, puede elegir si lo toma o no lo toma, puede elegir si le simpatiza o no le simpatiza, si hay algo que tenemos que trabajar en conjunto, claro que sí. Eso lo puede hacer el otro. Ahora bien, dejarle en las manos al prójimo que defina quién voy a ser yo, me parece un poco mucho. Me parece que es un pueblo antes. Lo cual no nos quita esta dinámica de ser social, ¿no? Que es también, para mí, la eterna búsqueda del camino del medio. A mí obviamente me importa lo que piense mi mamá de lo que hago. Claro que sí, me importa, porque mi mamá me importa. Ahora bien, no puedo dejar que mi madre, con su mirada, con su historia, con sus miedos, con sus seguridades, con sus inseguridades, con sus deseos, con sus anhelos, defina lo que yo voy a hacer. Entonces también incluso hay algo ahí de lo que nos devuelve el otro, que está buenísimo, porque es nutritivo. La mirada del otro sobre mí está genial porque además me permite verme a mí. Pero, ¿qué elijo tomar y qué elijo descartar de aquello que me devuelve el otro sobre mí? Las otras personas, y cuando entramos en diálogo, en vínculo, en contacto con otros,
Es un doble juego, es un juego bidireccional. Yo doy, tomo, reflejo, me veo, lo veo, me veo, la veo. Entonces hay algo ahí muy hermoso que va y que viene, es información. Ahora, necesito estar lo suficientemente afilada y lo suficientemente parada en mis pies para no dejar que esa mirada del otro a mí me condicione. Que la mirada del otro me nutra, me sirva, me inspire, me traiga información nueva, bienvenido. Sobre todo, si la mirada del otro me trae información nueva sobre mí. Eso me parece fascinante. Es decir, esto que traía como ejemplo al principio. Mira qué interesante que a mí cuando alguien me sigue en Instagram no me da igual, no me da lo mismo. Evidentemente, las personas que entran en contacto con mi contenido, a mí me despierta algo. Que vos dirás, ¿es una pelotudez atómica? Sí, probablemente, puede ser. Para mí es importante. Bárbaro. Entonces, la información que eso a mí me trae es lo que el otro ve de mí en mi espacio digital, a mí me importa. Ahora bien, no por eso yo voy a hacer toda una perfo para gustarle al otro sí o sí. Pero mirá la data nueva que me trajo. Che, yo creí que me daba lo mismo, pero evidentemente no me da lo mismo. Porque ante pequeño detalle yo empiezo a prestar cierta atención. Bueno, suficiente, vamos a bajar el grado de perfo y vamos a empezar a ver, bueno, ok, quizás el desafío sea, ante personas que me importan, mostrarme auténtica y mostrarme honesta. Porque es muy fácil ante cualquier, bueno, o al menos eso a mí me pasa de esta forma, ¿no? Como ante cualquiera que no me conoce de nada, a mí no me importa lo que el otro piense de mí. Pero sí me importa mi núcleo duro, sí me importan las personas que me conocen, las personas que admiro. Claro que me importa lo que piensen de mí. El desafío está en ver qué me devuelven esas miradas de la gente que sí quiero mucho y elegir con qué me voy a quedar de eso. Quizás esto ven en mí algo que yo no soy capaz de ver y está buenísimo y me pueden nutrir. Ahora, no es necesario que siempre la mirada del otro sea hostil y sea condicionante. La mirada del otro también puede ser amorosa y compasiva. ¿Cuántas personas nos ven con más amor del que nosotros nos podríamos mirar cuando estamos pasando un momento difícil, por ejemplo? Entonces, esto, ¿no? Mucho se habla de la mirada del otro como condicionante, pero también la mirada del otro puede ser nutritiva para conmigo. Y me puede devolver algo bonito. Y me puede devolver algo que yo no veo. Esto también, no sé si alguna vez lo traje, pero hace poco hablaba con una amiga, esto de que creo, no quiero fallarle a la ciencia, pero tenía entendido que las mariposas no se ven las alas. Entonces las mariposas no saben lo lindas que son. Imagínate tú, guapo o guapa, que nosotros no nos pudiéramos ver los dones, que es algo que pasa. O sea, yo doy fe que esto pasa porque a mí me pasa, a mis amigas les pasa, a mi familia les pasa, que no pueden ver a veces la cantidad de habilidades magistrales que tienen. Entonces, ¿qué tomaría que sea otro el que venga y te refleje y te diga, che, esto lo haces increíble. Che, ¿viste esto que haces? Está buenísimo. Che, me encanta cómo te queda esta prenda. Che, me encanta esta decisión que tomaste. Che, y se requiere una vulnerabilidad que te cagas, el poder empezar a decir cosas bonitas para empezar a pensar en la mirada del otro como algo nutritivo. Que yo, como siempre, soy la primera mandada a hacer en decir, vamos a decirnos cosas bonitas. Este episodio les va a dejar tarea y es, para empezar a perderle el miedo a la mirada del otro, tenemos que empezar, creo yo, a irradiar una mirada más constructiva y más nutritiva. Entonces, ¿qué tomaría que la tarea de esta semana sea poder empezar a decir cosas bonitas? Ser la mirada bonita de alguien más, ser la mirada del otro, pero bonita, ¿no? Digo, ya que estoy, la tiro. Si no tenés nada para hacer, te invito a hacer esta tarea esta semana. Y así empezamos a generar una mirada mucho más compasiva a nivel colectivo. ¿Por qué soy tan densa con la individualidad? Porque el colectivo está conformado por un montón de individualidades. Entonces, en la medida en la cual cada uno trabaje lo propio y empecemos a esto, che, semana de decirnos cosas bonitas, empieza a haber otra mirada colectiva sobre esto. Entonces, hermosamente vulnerables nos quiero esta semana, practicando a ver qué nos pasa con la mirada del otro y jugando a ser la mirada amorosa de alguien más. No sabes a quién le podés cambiar el día siendo la mirada compasiva de alguien más. Entonces, si queremos hacer cambios en el mundo, me parece que esta es una gran oportunidad para empezar a hacerlo. No hay un día que yo no les dé tareas para hacer, que no les dé cosas para hacer. Así que bueno, mi cielo, esto, ¿no? Empezar a revisar el otro, su mirada, su visual, su perspectiva. ¿Qué me pasa con eso?
Y también qué pasa cuando yo soy el otro que mira, ¿no? Porque a veces es como, ay, no, el otro a mí me condiciona. ¿Y yo? ¿Qué rol ocupo ahí? ¿Cómo me comporto yo cuando soy también ese otro? Nada, te la dejo. Vos fijate, pensalo, charlalo, meditalo, pasalo por el cuerpo, pasalo por tu círculo, pasalo por tus redes y después me contás cómo te fue.